El aire en la mansión de los del castillo olía a lirios frescos y a una estabilidad tan pulcra que parecía casi artificial. Teresa, a sus 48 años, se movía por los pasillos de mármol con la gracia de una pieza de su propia colección de joyas. Elegante, contenida y perfecta. Para el mundo, era la esposa del juez Alejandro del Castillo. Un pilar silencioso y sonriente detrás de uno de los hombres más influyentes de Miami. Su vida era una coreografía de galas benéficas, cenas con la élite y una rutina doméstica impecable, una jaula de oro que ella misma había ayudado a construir y decorar. Sin embargo, desde hacía meses, una fisura casi invisible recorría la superficie dorada de su existencia. Una grieta fina como un cabello que solo ella podía sentir. Comenzó con cosas pequeñas, casi insignificantes. Alejandro, un hombre de hábitos tan predecibles como el amanecer, empezó a cambiar. Su teléfono, antes abandonado sin cuidado sobre la mesa de noche, ahora permanecía siempre boca abajo. Las cenas de trabajo se multiplicaron, extendiéndose hasta la madrugada con excusas vagas sobre casos complicados. Él la miraba, pero sus ojos parecían atravesarla, como si estuviera viendo a alguien más en su lugar. Teresa, una mujer cuya profesión se basaba en observar los detalles más diminutos, la inclusión en un diamante, la soldadura de un broche, se obligaba a no ver. Era el estrés. Se repetía a sí misma mientras pulía una esmeralda en su taller. La presión de su cargo. Era más fácil culpar al mundo exterior que admitir que la corrosión venía de adentro. Su taller era su único santuario, un espacio donde el metal se doblegaba a su voluntad y las gemas revelaban sus secretos bajo su lupa. Allí, ella no era la esposa del juez, era la creadora, la maestra de un universo en miniatura donde todo tenía un orden y un propósito. Sus manos, delicadas pero firmes, nunca temblaban. Pero fuera de ese refugio, el temblor era interno, un zumbido constante de ansiedad. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la cómoda. Un mensaje iluminó la pantalla. Teresa no miró el contenido, solo el nombre, Valeria B. Sintió una punzada de frío en el estómago, un hielo que ninguna manta de cachemira podría calentar. ¿Quién era Valeria B? Se lo preguntó durante días, la pregunta rebotando en el silencio de su mente. Pero confrontarlo se sentía como tirar de un hilo que podría deshacer el tapiz completo de su vida. Y no estaba segura de querer ver lo que había debajo, así que eligió la ceguera voluntaria. Le sonreía cuando él le decía que la quería, aunque la frase sonara hueca, como un eco en una habitación vacía. Aceptaba sus besos en la frente, que se sentían más como un deber que como un gesto de amor. Se convenció de que todo era producto de su imaginación, de la monotonía de un matrimonio de 25 años. La gente cambia, los matrimonios evolucionan. Eran frases que se repetía como un mantra para ahogar la voz de su intuición. La estabilidad, sin embargo, es un cristal frágil. La grieta se convirtió en una fractura irreparable una tarde de martes. Alejandro le había pedido que buscara unos documentos del seguro en su maletín de cuero. «Están en el bolsillo interior, cariño», le dijo por teléfono, su voz sonando extrañamente apurada. Con la meticulosidad de siempre, Teresa abrió el maletín. El olor a cuero y a su cara loción de sándalo la envolvió. Encontró los documentos, pero sus dedos rozaron otro papel, un recibo. No, era de una tienda de lujo, no era de un restaurante caro, era de Glitzy Glam, una de esas joyerías baratas de centro comercial que venden fantasía y chapa de oro. La descripción del artículo la golpeó como una bofetada. Collar corazón radiante, circonia cúbica. Un objeto vulgar, de un gusto pésimo, un insulto directo a todo lo que ella representaba. Durante un cuarto de siglo, ella había educado su paladar.
le había enseñado a distinguir un diamante VVS1 de un SI2, a apreciar la sobriedad del platino sobre la ostentación del oro amarillo. Y ahora esto, sus manos, esas manos de cirujana que engastaban piedras preciosas, temblaron por primera vez. El recibo arrugado en su palma se sentía como un trozo de basura. No era el dinero, era la traición estética, la prueba de que existía un universo paralelo en la vida de su marido. Un universo sórdido y barato donde ella no tenía cabida. La imagen del collar se grabó en su mente. Un corazón torpe y brillante. El tipo de regalo que un adolescente le daría a su primer amor. Esa noche, a la hora de la cena, él anunció que tenía una reunión de última hora. Unos inversores de fuera de la ciudad. Es inaplazable, dijo mientras se anudaba la corbata, evitando su mirada en el espejo. Teresa lo observó, notando por primera vez cómo su traje a medida parecía un disfraz. Asintió, una sonrisa serena fijada en su rostro como una máscara. Claro, mi amor, no te preocupes, que tengas éxito. Pero cuando la puerta principal se cerró con un clic suave y definitivo, la máscara se desvaneció. El vacío helado que había aprendido a ignorar ahora lo llenaba todo. Una furia fría y cristalina que le dio una claridad aterradora. La duda había muerto. En su lugar nació una certeza absoluta. Ya no había preguntas, solo un plan que comenzaba a tomar forma en su mente con la misma precisión con la que diseñaba sus joyas. Se puso un abrigo oscuro sobre su vestido, tomó las llaves de su auto y salió a la noche. No para confrontarlo, no para llorar, sino para ver, para entender la geografía de su traición. Lo siguió a distancia, las luces de su Mercedes una guía hacia el abismo. No se dirigió al distrito financiero ni a un restaurante de lujo. Se desvió hacia las afueras de la ciudad, hacia una zona de luces de neón parpadeantes y promesas baratas. Lo vio estacionar frente a un motel de carretera, un lugar tan anónimo y deprimente que contrastaba brutalmente con su vida pulcra y ordenada. Minutos después, otro auto se detuvo. De él bajó una mujer joven, con una falda demasiado corta y una risa demasiado fuerte. Valeria. La vio correr hacia él, y la forma en que Alejandro la abrazó bajo la luz sucia del letrero de Vacancy no solo le rompió el corazón, lo pulverizó, y de las cenizas de ese amor, algo nuevo y terrible comenzó a arder. El dolor se estaba transformando, endureciéndose en el diamante más afilado y brillante de su colección, la venganza. El regreso a casa fue un trayecto silencioso por calles que ya no reconocía. La mansión, antes un refugio, ahora se sentía como una escena del crimen. Teresa no lloró. Las lágrimas eran un lujo para un dolor más simple, más puro. Lo que sentía era una metamorfosis glacial. El calor de la humillación se estaba forjando en el diamante más duro y frío de su alma. No lo confrontaría. El griterío era vulgar, una admisión de derrota. Su venganza, como sus joyas, sería una obra de arte, precisa, silenciosa y permanente. Las siguientes 2 semanas se convirtió en la mejor actriz de su propia vida. Interpretó el papel de la esposa devota con una maestría escalofriante. Le preparaba el café a Alejandro exactamente como le gustaba. Le sonreía cuando él le mentía sobre sus reuniones nocturnas. Escuchaba sus planes para el futuro, un futuro que ella sabía que no compartirían, y asentía con una serenidad que lo desarmaba. Era un fantasma en su propia casa, observando cada movimiento, cada gesto, cada pequeña mentira que se acumulaba como polvo sobre los muebles caros. Durante ese tiempo, su taller se convirtió en su cuartel general. Con la paciencia de un cazador, estudió su rutina. Descubrió el kit de escape que él guardaba en un compartimento oculto en el maletero de su Mercedes. Era patético. Una bolsa de lona con una camisa de repuesto
desodorante y un frasco de lubricante íntimo de una marca comercial, barata. La visión del frasco la llenó de un asco gélido. Era la prueba final de su vulgaridad. El plan se cristalizó en su mente con una claridad absoluta. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la corte, Teresa condujo hasta una ferretería industrial al otro lado de la ciudad. Compró un adhesivo de cianoacrilato, uno de uso pesado, transparente y de secado casi instantáneo. El tipo de pegamento que une metales, que sella fracturas imposibles. Luego, en una farmacia, compró un frasco de lubricante idéntico al de Alejandro. De vuelta en la seguridad de su taller, el trabajo comenzó. Usando guantes de látex y una jeringa de precisión, extrajo el contenido original del frasco nuevo. Con una mano que no temblaba, lo rellenó con el adhesivo industrial. El líquido transparente lucía idéntico. Volvió a sellar el envase con un cuidado de cirujano, eliminando cualquier rastro de manipulación. El objeto ahora era una bomba de tiempo, una pequeña botella de humillación esperando el momento perfecto. Esa misma noche, con una excusa para buscar una manta en el maletero, hizo el cambio. El frasco original desapareció y en su lugar quedó su obra maestra. La espera fue la parte más difícil. Cada día era una tortura de calma tensa. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón daba un vuelco. Cada titular de noticias que pasaba por la televisión era una posible detonación. Continuó con su vida, asistiendo a almuerzos, diseñando un nuevo broche de zafiros, sonriendo. Pero por dentro era un alambre estirado al límite. ¿Cuándo? ¿Cómo? La incertidumbre era un veneno lento. La explosión no llegó con una llamada de Alejandro. Llegó un jueves por la tarde a través del zumbido impersonal de la televisión de la cocina. Teresa estaba puliendo una pieza de platino cuando las palabras del presentador de noticias atravesaron el aire. Interrumpimos nuestra programación con una noticia de última hora. Un incidente insólito en un motel de las afueras involucra a una figura pública de alto perfil. Los equipos de bomberos y paramédicos están en la escena intentando manejar una situación que describen como delicada. La herramienta de pulido se detuvo en su mano. Levantó la vista. La pantalla mostraba imágenes borrosas de un motel de carretera, el mismo que ella había visto. Luces rojas y azules parpadeaban contra la fachada decrépita. Reporteros gritaban preguntas. Y luego, por un segundo, la cámara enfocó una camilla siendo llevada hacia una ambulancia. Estaba cubierta, pero era imposible no ver las dos formas humanas debajo de la sábana, unidas de una manera grotesca y antinatural. El nombre del juez, Alejandro del Castillo, fue mencionado. Teresa no sintió euforia, no sintió alegría, sintió el clic satisfactorio de una pieza encajando perfectamente en su lugar. Un trabajo bien hecho. Apagó la televisión. El silencio de la mansión era absoluto. La obra estaba completa. El escándalo estalló como una supernova. En horas, el nombre del juez Alejandro del Castillo pasó de ser sinónimo de integridad a ser el hazmerreír de la nación. Los memes, los chistes, los titulares crueles, juez pegado al cargo y a su amante, justicia pegajosa. Valeria, la joven y ambiciosa abogada, fue expuesta y despedida. Su carrera aniquilada antes de empezar. Mientras los reporteros acampaban fuera de su mansión como buitres esperando la carroña, Teresa se negó a esconderse. No les daría la satisfacción de ver a una víctima. Se tomó su tiempo, se duchó, se vistió y se maquilló con un cuidado meticuloso. Eligió un vestido negro de corte impecable y, como única joya, una de sus creaciones más audaces. Terminada esa misma mañana, un collar de espinas de oro blanco entrelazadas con diamantes negros. Parecía una armadura delicada y letal. Cuando abrió la puerta principal, los flashes de las cámaras explotaron. Los micrófonos se abalanzaron sobre ella.
Ella caminó hacia ellos con la espalda recta, su rostro una máscara de dignidad de acero. No respondió a ninguna pregunta. Simplemente se detuvo. Dejó que el silencio cayera por un instante y con una voz clara y firme que resonó por encima del caos, pronunció una única y críptica declaración. Toda obra de arte requiere de uniones permanentes para revelar su verdadera forma. Hizo una pausa, su mirada barriendo a la multitud. Mi última pieza está completa. Se dio la vuelta y entró de nuevo en la casa, cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el silencio recuperado, sacó su teléfono y marcó un número. «Daniel, soy Teresa», dijo a su abogado, que ya estaba esperando su llamada. «Procede con todo, el divorcio, la orden para congelar cada centavo de los bienes conyugales. Ahora». Alejandro no solo estaba pegado físicamente a su humillación en una cama de hospital, ahora estaba atrapado, legal, financiera y socialmente. Y Teresa, por primera vez en 25 años, era libre. El viaje de regreso a casa fue un trayecto silencioso por calles que ya no reconocía. La mansión, que antes representaba seguridad, ahora se sentía como una escena del crimen, fría y ajena. Teresa no lloró. Las lágrimas eran un lujo para un dolor más simple, más puro. Lo que sentía era una metamorfosis glacial. El calor de la humillación se estaba forjando en el diamante más duro y frío de su alma. La esposa del juez había muerto esa noche, bajo la luz parpadeante de un letrero de motel. En su lugar había nacido la artesana de una venganza perfecta. No lo confrontaría. El griterío era vulgar, una admisión de derrota. Su castigo, como sus joyas, sería una obra de arte, preciso, silencioso y permanente. Las siguientes 2 semanas se convirtió en la mejor actriz de su propia vida. Interpretó el papel de la esposa devota con una maestría escalofriante. Le preparaba el café a Alejandro exactamente como le gustaba, con una pizca de canela que ahora se sentía como veneno en sus manos. Le sonreía cuando él le mentía sobre sus reuniones nocturnas, sus excusas cada vez más torpes. Escuchaba sus planes para el futuro, un futuro que ella sabía que no compartirían, y asentía con una serenidad que lo desarmaba. Él parecía aliviado por su aparente ceguera, sin saber que cada gesto de normalidad era un paso más en la coreografía de su caída. Ella era un fantasma en su propia casa, observando cada movimiento, cada gesto, cada pequeña mentira que se acumulaba como polvo sobre los muebles caros. Durante el día, su taller se convirtió en su cuartel general. Con la paciencia de un cazador, estudió su rutina, sus hábitos, buscando la grieta perfecta para insertar su cuña. La oportunidad se presentó un sábado por la mañana. Alejandro, apurado por salir a un supuesto partido de golf de caridad, dejó las llaves de su Mercedes sobre la mesa. Con el pretexto de buscar un paraguas, Teresa fue al garaje. El corazón le latía con un ritmo controlado, no de miedo, sino de anticipación. Abrió el maletero. Dentro, bajo una falsa cubierta del piso, encontró lo que su intuición le decía que estaría allí: su kit de escape. Era patético. Una bolsa de lona con una camisa de repuesto arrugada, desodorante y un frasco de lubricante íntimo de una marca comercial, barata. La visión del frasco la llenó de un asco gélido. No era el acto en sí, sino la vulgaridad, el descuido, la falta de imaginación. Era la prueba final de que el hombre con el que había compartido su vida tenía un alma tan barata como los objetos que usaba para traicionarla. Fotografió el frasco con su teléfono, memorizando cada detalle de la etiqueta. El plan se cristalizó en su mente con una claridad absoluta. Esa misma tarde, mientras Alejandro estaba fuera, Teresa condujo hasta una ferretería industrial al otro lado de la ciudad, un lugar donde nadie la reconocería. Compró un adhesivo de cianoacrilato,
uno de uso pesado, transparente y de secado casi instantáneo. El tipo de pegamento que une metales, que sella fracturas imposibles. Luego, en una farmacia, compró un frasco de lubricante idéntico al de Alejandro. El cajero la miró con indiferencia. Un cliente más en un mar de secretos anónimos. De vuelta en la seguridad de su taller, el trabajo comenzó. Se puso guantes de látex y dispuso sus herramientas sobre el terciopelo negro de su mesa de trabajo, como si fuera a engastar un diamante. Con una jeringa de precisión, de las que usaba para aplicar esmaltes finos, extrajo el contenido original del frasco nuevo. Con una mano que no temblaba, lo rellenó con el adhesivo industrial. El líquido transparente lucía idéntico. Volvió a sellar el envase con un cuidado de cirujano, eliminando cualquier rastro de manipulación. El objeto ahora era una bomba de tiempo, una pequeña botella de humillación esperando el momento perfecto. Esa misma noche esperó a que Alejandro se durmiera. El sonido de su respiración profunda y tranquila era una ofensa. Descalza, se deslizó hasta el garaje. El aire frío olía a gasolina y a victoria. Hizo el cambio con rapidez y precisión. El frasco original desapareció en el fondo de un bote de basura, y en su lugar quedó su obra maestra. Al cerrar el maletero, el suave clic del seguro sonó como el martillo de un juez dictando una sentencia final. Ahora solo quedaba esperar. La espera sería la parte más difícil, pero ella era una mujer paciente. Había esperado 25 años para conocer al verdadero Alejandro. Podía esperar un poco más para que el mundo también lo hiciera. El procedimiento para separarlos fue tan brutal como público. Los bomberos, con herramientas de corte y una tensión palpable, trabajaron bajo las luces implacables de las cámaras de noticias. La imagen de Alejandro y Valeria, cubiertos por una sábana pero innegablemente unidos en su desgracia, se transmitió en vivo a millones de hogares. Fue una carnicería mediática. El dolor físico de la separación, un proceso químico y quirúrgico que les dejó cicatrices, no fue nada comparado con la humillación permanente. La caída del juez Alejandro del Castillo no fue un descenso, fue un desplome. Su nombre, antes un sinónimo de justicia y poder, se convirtió en un chiste cruel, un meme viral. Justicia pegajosa, titulaban los tabloides. Los amigos influyentes dejaron de contestar sus llamadas. Su membresía en el club de campo fue revisada. Fue despojado de su cargo, su reputación hecha cenizas. Se encontró solo en un apartamento alquilado que olía a pintura fresca y a fracaso, enfrentando el eco de sus propias decisiones. Valeria se desvaneció en la infamia, despedida, su prometedora carrera aniquilada antes de empezar, convertida en una nota a pie de página en la historia de la caída de un hombre apoderoso. Mientras un mundo se derrumbaba, otro nacía de sus ruinas. Teresa no se convirtió en la víctima trágica, se transformó en una leyenda. Para algunos era una villana calculadora, para miles de mujeres era una justiciera. Su críptica declaración frente a las cámaras fue analizada hasta el cansancio, elevándola a un estatus de ícono. Su marca de joyas explotó. Lanzó una nueva colección, audaz y desafiante, a la que llamó Vínculos Inquebrantables. Eran piezas que parecían armaduras delicadas. Collares de espinas de oro blanco, anillos que simulaban nudos imposibles de deshacer, diamantes negros engastados como secretos endurecidos. Se agotó en menos de 24 horas. Meses después, el aire en la inauguración de su nueva galería en el Design District no olía a lirios ni a estabilidad artificial, olía a metal pulido, a champán y, sobre todo, a libertad. Teresa ya no era una pieza de su propia colección, contenida y perfecta. Era la artista, el centro de su propio universo. Se movía entre sus invitados con una energía que nunca antes había poseído.
Su risa era genuina, su mirada directa. Llevaba un vestido rojo vibrante y en su cuello la primera pieza que diseñó tras el escándalo, una gargantilla que parecía una grieta de oro puro. Era la cicatriz convertida en arte. Miró su reflejo en el cristal de una vitrina y vio a una mujer que apenas reconocía y a la vez a la mujer que siempre debió ser. La traición no había sido su final, sino su génesis. Zenon. Dolor la había vaciado, sí, pero también le había hecho espacio para reconstruirse desde cero, con materiales más fuertes, más auténticos. Se dio cuenta de que la verdadera obra de arte no eran sus joyas, sino ella misma. La traición no te define. Lo que define a una persona es lo que elige construir sobre las ruinas. Y ella había elegido construir un imperio. Más tarde esa noche, de vuelta en su loft industrial, un espacio lleno de luz y de sus propias creaciones, encontró un pequeño paquete sin remitente en su puerta. La euforia de la noche se disipó, reemplazada por una curiosidad helada. Lo abrió con la misma precisión con la que engastaba una gema. Dentro, sobre un trozo de terciopelo negro, había una fotografía de ella, sonriendo, tomada años atrás. Pegada a la imagen, justo sobre su corazón, había una sola gota de pegamento endurecido, transparente y ominoso. Debajo, una nota escrita a mano con una caligrafía pulcra y familiar. Hay lazos que ni los bomberos pueden romper. Y el nuestro apenas comienza. El aire se heló en sus pulmones. La libertad, de repente, tenía el sabor del miedo. La obra no estaba terminada. La venganza había generado una nueva y peligrosa amenaza. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.